Control de plagas y enfermedades. Primero vamos a hablar del concepto de plaga y luego de enfermedad, ya que debemos hacer diferencia entre estas dos para su tratamiento. Plaga. Entonces, al hablar de plagas se hace referencia a los animales que actúan de forma negativa sobre la producción agrícola. El aumento de las plagas es proporcional a la disminución de los alimentos para esta disponible. La enfermedad, por otro lado, son alteraciones al desarrollo normal de una planta producida por un microorganismo como un hongo, bacteria o virus. El agente causal es microscópico y lo que vemos son el conjunto de signos y no el que los provoca. Técnicas de prevención de plagas y enfermedades de la huerta. Siempre es importante tratar de prevenir las enfermedades y las plagas en la huerta. Es más sencillo evitar que aparezcan que realizar su control. Entonces, varias de las técnicas, primero pues aumentar la fertilidad del suelo. Esto es importante porque un suelo sano produce plantas sanas y fuertes. Cuando una planta no tiene nutrientes suficientes para desarrollarse, su crecimiento pues es un poco lento y digamos que su nutrición la hace más susceptible al ataque de plagas o enfermedades. Considerar la distancia de siembra y trasplante. Esto es importante porque cuando sembramos una cantidad muy alta de material vegetal en un espacio muy pequeño, se limita el flujo de aire y lo que se genera entre las hojas es digamos que un ambiente propicio para la aparición de hongos. Siempre es importante mantener o dejar al menos 2 centímetros entre las hojas de cada una de las plantas adultas que obtengamos en nuestra huerta. Distribuir trampas en la huerta pueden ser de color para especies que huelen y en el suelo para especies rastreras, y siempre hacer podas de plantas que se encuentren u hojas que se encuentren enfermas en nuestra huerta. Si nosotros observamos una planta que está enferma y la seguimos dejando en nuestra huerta, esta planta se va a convertir en el foco de una enfermedad y nos puede generar una enfermedad en todo el cultivo y no solo en algunos ejemplares. Control de plagas y enfermedades por alelopatía. Entonces, la alelopatía hace referencia a que muchas plantas producen sustancias químicas que repelen a otras. Pueden también generar esta repelencia en hongos, bacterias, nemátodos, virus e insectos, por lo cual representan un control natural muy efectivo en la huerta. Las plantas repelentes son aquellas que, por ejemplo, tienen un olor fuerte que mantienen alejados insectos y plagas que no deseamos en la huerta. Este tipo de plantas protegen los cultivos hasta 10 metros de distancia y algunas repelen familias específicas de insectos y otras varían la plaga. Se recomienda siempre sembrarlas alrededor de una huerta como cerca viva. Entonces, en el lado derecho observamos un cuadro que nos define la especie de la planta repelente y el efecto sobre el insecto, enfermedad o plaga en la que genera la alelopatía. Por un lado tenemos la ruda, que repele moscas, polillas y escarabajos, la menta, hormiga, hierbabuena, áfidos, pulgones y piojos, la caléndula, la palomilla y algunos nemátodos, la manzanilla, hongos, en especial el hongo mildiu pulgoso. Por otro lado, el romero también genera alelopatía sobre polillas, moscas y escarabajos y sobre moluscos. El ajenjo sobre babosas, el ajo sobre áfidos y pulgones, la albahaca sobre polillas, áfidos, moscas, cucarachón de la papa y arañitas rojas, el tomillo sobre algunas bacterias y hongos y el cilantro sobre las abejas e insectos. El control de plagas se puede hacer por rotación de cultivos y es además de ser un control, también nos
El control de plagas por rotación de cultivos puede ser como control cuando ya tengo una plaga en mi cultivo o como prevención para evitar su aparición. Consiste siempre en romper el ciclo de vida de la plaga, ya que ésta se alimenta de la misma especie o variedad y generación tras generación de la plaga se van a alimentar de la misma especie. Por eso es importante siempre retirar la fuente de alimento para que ellos rompan su ciclo productivo y los hijos ya no tengan alimento, por lo cual la plaga se va a ir extinguiendo en generaciones. Una vez cosechado un cultivo, se siembra en la misma área contenedor nuevas especies vegetales con diferentes características. Esta práctica también nos ayuda con un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, ya que consumimos los mismos nutrientes, diferentes nutrientes en diferentes escalas de tiempo y le damos espacio al suelo para que genere nuevos nutrientes y se estabilice. Por otro lado, pues vamos a hablar primero de las plagas más comunes en Bogotá y de las enfermedades más comunes en Bogotá, y luego vamos a ver el tratamiento. Siempre es importante primero identificar claramente qué problema estoy teniendo para poderlo tratar. ¿Listo? A veces no identificamos la plaga, sino que empezamos a aplicar tratamientos que nunca surgen efecto porque no estamos tratando de forma positiva la enfermedad o la plaga. Entonces en Bogotá encontramos los thrips, que son una plaga dañina por el efecto directo de sus picaduras, además de transmitirle al tomate una enfermedad llamada bronceado del tomate. La presencia de este virus provoca en las plantas grandes necrosis foliares y la muerte. La mosca blanca produce debilitamiento general en la planta, picando y absorbiendo los jugos. En específico el tratamiento para la mosca blanca es una trampa de color amarillo, ya que ésta se siente atraída por ese color y al acercarse a nuestra trampa se va a quedar atrapada y por lo cual va a morir. Entonces se deben colgar en nuestra huerta, en diversos espacios, en diversos puntos de la huerta, un plástico de color amarillo humedecido con aceite. Lo que va a pasar a través del tiempo es que por esa atracción que ella siente hacia el color amarillo se va a empezar a quedar adherida en la superficie y la población irá disminuyendo. También es importante identificar la planta que está siendo atacada y realizar una limpieza con jabón potásico o jabón rey. Por otro lado tenemos los pulgones, que se alimentan de plantas o que las parasitan. Algunas son vectores de virus. Para los pulgones hay que realizar un tratamiento con jabón potásico o con jabón rey. Plagas más comunes en Bogotá. Por otro lado encontramos los moluscos, que son las babosas y los caracoles. Estos segregan una baba o mucosa que les permite mantener su cuerpo húmedo y les ayuda a desplazarse. Son de hábito nocturno, es decir, salen de noche. Cuando las condiciones no son favorables en las huertas, cuando las condiciones no son favorables para su movimiento a través de la huerta o están en un lugar expuestos demasiado a la luz, tienden a refugiarse debajo de piedras o en cavidades del suelo, por lo cual se recomienda que en nuestra huerta no hayan este tipo de espacios en donde ellos se puedan esconder, por ejemplo piedras, botellas o lugares oscuros en donde tengan espacio para esconderse. En las medidas de control, entonces tenemos tratamiento con alelopatía o tratamiento mecánico. Entonces, para las medidas de control, realizar un cerco de plantas que desee proteger Entonces, para las medidas de control, realizar un cerco a las plantas que desee proteger con ceniza o madera.
Para las medidas de control, entonces, realizar un cerco a las plantas que desee proteger con ceniza de madera o sulfato de cobre, cal agrícola o acerrín, ya que cuando los moluscos entran en contacto con estos productos, se produce una reacción que los ahuyenta. Ya cuando tengo un aumento de estos animales en mi huerta, debo hacer un control con una trampa mecánica, que consiste en enterrar vasos a nivel del suelo, llenándolos hasta la mitad con cerveza o poner cáscaras de naranja, auyama o papa dentro. Y siempre es recomendable instalar estas trampas en horas de la tarde y levantarlas en hora de la mañana, ya que como les dijimos, estos animales son de hábitos nocturnos, entonces empiezan a salir cuando empieza a ocultarse el sol y a disminuir la temperatura ambiente. Enfermedades, entonces tenemos enfermedades por bacterias que se evidencian por medio de manchas oscuras con aspecto húmedo y blando que desprenden mal olor. Su presencia se puede prevenir con sustratos que aseguren una buena nutrición. Por otro lado, en las enfermedades tenemos los hongos o mohos. Y estos se evidencia su presencia porque en nuestras plantas o en nuestros frutos empezamos a encontrar manchas oscuras o necrosadas secas, polvillos amarillos, o en el caso de las rollas se puede observar en las hojas capullos de flores o en los tallos. Una de las primeras señales cuando los hongos afectan las raíces se hace evidente en las hojas, ya que estas se ponen amarillas y se marchitan. Constituyen el grupo más importante entre los agentes causales de enfermedades. Sin embargo, las bacterias son más rápidas y eficientes en su diseminación y mucho más agresivas en su ataque. Siempre que veamos nuestras hojas o nuestros frutos cubiertos con una capa que sea blanca o que se vea vellosa, probablemente es un hongo. Por otro lado, tenemos los virus, que se manifiestan por medio de amarillamiento punteado o moteado en las hojas. Se puede confundir con un síntoma por falta de nutrientes, ya que cuando nuestra planta tiene un déficit, por ejemplo, de potasio o de fósforo, empieza a tener amarillamiento en las hojas o las hojas empiezan a poner púrpuras. Ocasionalmente se pueden confundir estas dos enfermedades, desnutrición y enfermedades por virus. Por lo cual siempre se recomienda, antes de arrancar una planta que se sospeche enferma con un virus, realizar un proceso de nutrición, de fertilización en el espacio, y si no hay mejoría, pues descartar la planta y sacarla. En ocasiones también los virus provocan deformaciones, encrespamiento en las hojas o enanismo en la planta. Ya hablando de las recetas, ustedes se van a dar cuenta que a través de todas las recetas para hacer control van a haber unos ingredientes que se van a repetir en diversos momentos. Esto es porque estos ingredientes generan un cambio de la percepción de la planta en la plaga o en la enfermedad. Entonces no se va a ver atacada porque se va a ver relacionada con un material que no es del agrado de la plaga o la enfermedad. Entonces, como primera medida tenemos la mezcla de alcohol y ajo o la solución de tabaco, que se pulveriza sobre los hongos en la parte aérea de la planta. El remedio pues también es importante, antes de hacer este control con las recetas, retirar de las zonas afectadas
las hojas o los frutos que están enfermos. Para mejorar la circulación del aire, evitando el amontonamiento de las plantas y remover los desechos y las malezas. En el caso del moho gris, aparecen hongos grises y vellosos sobre cualquier parte de la planta. La causa es la falta de higiene y el clima húmedo y fresco. La solución es retirar los desechos y zonas dañadas de forma periódica y evitar el riego excesivo. Puede remediarse separando las plantas para mejorar la circulación del aire y retirando inmediatamente las partes afectadas. La prevención consiste en rotar los cultivos. Control de virus. Entonces, no hay una receta para curar esta enfermedad, por lo cual siempre es recomendable eliminar la planta afectada o quemarla de alguna forma inmediata. ¿Listo? Algunas variedades de pepinos y zapallitos son resistentes a estas enfermedades. El control de la cochinilla, entonces se consiguen buenos resultados macerando hojas de tabaco y mezclándolos con jabón rey o jabón coco, diluyendo en 4 litros de agua la solución obtenida. Para el caso de los ácaros, hacemos un control con dientes de ajo, alcohol y haciendo su aspersión en las partes afectadas. Para el control de caracoles y babosas, se pueden recurrir a algunas plantas que ahuyentan estos moluscos, como mostaza, el tomillo, la salvia y el ajenjo o la cola de caballo. También recientemente se encontró que el romero genera un efecto de camuflaje sobre la planta afectada y esta no se siente más y por eso los moluscos ya no se sienten atraídos hacia nuestra especie cultivada, ya que el romero genera un camuflaje. Para el control de pulgones también se puede hacer con jabón rey o coco. Se puede mezclar si se desea con tabaco o la mezcla de alcohol y ajo, o con una infusión de cáscaras de cebolla. En el caso de los polvos de hornear, se puede utilizar este preparado para combatir pulgones, cochinilla y oidio, que es un hongo. El tratamiento se debe realizar durante 3 meses, repitiendo cada 7 días la preparación. Se le puede agregar, además de los ingredientes anteriores, tabaco y 2 cucharadas de jabón blanco rallado para usarlo como preventivo antes de que aparezca la enfermedad. Y podemos hacer alcohol de ajo para usarlo como curativo. Se pulveriza las plantas y el suelo alrededor, realizando varias aplicaciones. También se puede agregar ralladura de jabón a esta aplicación. Por otro lado, pues tenemos purín de ortiga, que fortalece la planta y actúa como insecticida para pulgones. Se prepara un purín fermentado y se diluye 20 veces cuando se quiere estimular el crecimiento de la planta, y si lo aplicamos sin diluir, actúa como insecticida. Por otro lado, tenemos la infusión de ajo, que, como los he mencionado, se puede utilizar para hacer control de varias plagas. Entonces se puede utilizar para controlar gusanos, orugas, mosca blanca, y también se puede mezclar con ralladura. También se puede mezclar con ralladura de jabón blanco.